Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigos. Nuevamente contento, ¿cierto? Que nos vamos a juntar en el canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Y vamos a analizar el tercer tema. Estábamos analizando, ¿cierto? La bestia del 6-6, que la analizamos de la herida cuando fue herida una cabeza, de ahí para adelante. No analizamos los textos que estaban a continuación. Y después analizamos el cuerno pequeño. Bueno, hay otros hermanos, ¿cierto? No vamos a decir que ellos quieran como engañar o lo hagan con mala intención. Pero hay algunas personas que dicen, porque estamos hablando el tema, una temática, ¿se levantará un gobernante que regirá todo el mundo? Y algunos dicen que está acá en segunda de Tesalonicense, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2:1, el que se llama el hijo de pecado. Algunos llaman que este es el anticristo, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué dicen estos versículos, cómo podemos en los mismos versículos darnos cuenta a qué está se refiriendo el apóstol Pablo, ¿ya? ¿Será un gobernante que está en el futuro? Vamos a dejar que la misma lectura de Pablo nos va a dar pista, no vamos a dar cuenta de qué está hablando Pablo, ¿ya? Aquí en segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, lo siguiente la escritura. Pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Claramente San Pablo dice, de los tiempos de los apóstoles se ha esperado el regreso del Señor Jesucristo, ¿ya? Y nadie tiene que quitarnos esa promesa que Cristo va a venir porque Cristo está por venir. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, pero no dejéis de mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que que el día del Señor está cerca. No tenemos que nosotros, ¿cierto?, dejarnos mover fácilmente que Cristo viene. ¿A qué se refería Pablo con esto? El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Aquí vemos este mismo texto bíblico que representa el hijo de pecado y que representa el hijo de la perdición. ¿Es una persona o un sistema que se introdujo en el cristianismo para introducir paganismo dentro del cristianismo? Aquí San Pablo dice claramente, le llama la apostasía. Dice que Cristo no va a venir, sino que antes que venga la apostasía. Y la apostasía vino, porque hay muchas cosas que se introdujeron dentro de la iglesia, de las iglesias cristianas, que son de origen pagano o babilónico, y no es de Dios, ¿ya? Y dice que esta apostasía hace lo siguiente. De ahí vamos a ver que la Biblia dice que no es una persona, es un sistema, porque de cuándo está y hasta dónde va a estar. La Biblia de ahí lo dice. Dice, este sistema dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y la versión al día se traduce que se levanta contra todo lo que es sagrado. ¿Y cómo se levanta esto contra todo lo sagrado? Dios en el Antiguo Testamento dijo que no había que juntar lo santo con lo profano. No se puede juntar lo de Dios con lo que no es de Dios. Como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué consorcio hay o qué comunión hay entre Satanás y Dios? ¿O el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entonces, esto iba a atacar las cosas sagradas. Las cosas sagradas las iba a atacar, las iba a mezclar. El diablo siempre ha mezclado la verdad con la mentira. Él es muy astuto, ¿ya? La doctrina cambiada, ¿ya? Y dice que este se iba a levantar con todo lo que es objeto de culto, con todo lo que es sagrado. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy interesante. Esta es la obra de Satanás. Satanás se introdujo. El diablo muy astuto. El diablo muchas veces entra a los lugares, recuerde que el diablo entraba a los cielos, hasta como estudiamos la semana anterior, el diablo introdujo su adoración hasta dentro del templo, cuando los israelitas adoraban a Tammuz, el sol, se empezaban a adorar muchas cosas. Entonces, el diablo de alguna manera es este anticristo que mete un sistema dentro del cristianismo. Imagínese usted, yo le digo en el nombre del Señor, ¿cuántas iglesias hoy día han predicado el fin del mundo? No lo voy a decir por nombre, pero si usted investiga, como no me gusta atacar a mí, pero sí, ¿cuántas iglesias hoy día se han levantado teniendo una profecía falsa, anunciando el regreso del Señor Jesucristo, a veces una, otra vez? Eso no es de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy día han añadido palabra de Dios a la Biblia? Hay libros que ellos tienen que es continuación de la Biblia. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice que a la Biblia no se le puede quitar ni se le puede añadir. Porque hay una maldición para el que le añade y hay una maldición para el que le quita. Dice que nos va a quitar el derecho a comer al árbol de la vida si quitamos. Y si le ponemos de más, nos va a mandar las plagas. Por eso esta apostasía, este diablo
mezcló la verdad con la mentira, como lo hizo en el Antiguo Testamento, como lo hizo después cuando el cristianismo fue avanzando y tantas cosas, ¿ya? Pero vamos a seguir analizando qué es el hijo de pecado. San Pablo le llama que es la apostasía. Mire lo que dice el versículo 5, dice. ¿No os acordáis? Dice que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto. San Pablo le decía que había que cuidar, que un tiempo iban a entrar cosas raras a las iglesias, ¿ya? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, esta apostasía, estaban entrando cosas raras, ¿cierto? Había los apóstoles, como ellos detenían esta apostasía. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya en los tiempos de Pablo estaba activo. Entonces el hijo de la perdición no puede ser un gobernante en el futuro, porque ya estaba en acción en los tiempos de Pablo. Es el sistema, la iglesia que se empezaron a introducir enseñanzas falsas. Por eso Jesucristo dijo, cuidado con los falsos profetas, que por sus frutos los reconoceréis. Que son como ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. ¿En qué sentido, cierto? Solo los rapaces, los líderes, son los que están interesados en tu dinero nomás, nada más. Hoy día, cierto, hay muchas iglesias que están interesadas únicamente en la plata de los hermanos, y tal, y pedirles plata, pedirles plata. Y si no dais plata, Dios no te va a bendecir, te va a maldecir, Dios. Entonces los hermanos, por miedo y algunos por codicia, dan porque se encuentran testimonio que tanto se ha dado. Pero cuidado. El Señor lo que nos asegura dice que busquemos el reino y Él nos va a dar las cosas que necesitamos. Jesucristo daba la salvación. Dios no decía que yo por ser cristiano tenía que ser millonario. No. Por eso la Biblia dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay, dice, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Los apóstoles, Pablo está vivo, retenía eso. Está de los tiempos de los apóstoles. ¿Y hasta cuándo va a estar esta apostasía? Versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Están los tiempos de Pablo y va a estar hasta el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, y Jesucristo cuando aparezca lo va a destruir. En la Biblia, ¿cierto? Este hijo de la perdición aparece también en el libro de Apocalipsis como el falso profeta, que son doctrinas que se han metido, se han atrincherado en las iglesias, pero que no tienen, no vamos a decir que no son bíblicas, porque tienen Biblia, es que han sido mal interpretadas. Un texto bíblico tiene que estar de acuerdo con todo el contexto de la palabra de Dios. San Pablo a los Corintios dice que el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas. Tiene que haber una conexión con toda la escritura para que una verdad sea verdad. Por eso la Biblia dice probar si los espíritus son de Dios. ¿De qué manera nosotros probamos si los espíritus? La palabra espíritu significa enseñanza, si está de acuerdo con el Antiguo Nuevo Testamento. Más el diablo engaña más cuando hay iglesias que no creen en el Antiguo Testamento, dicen que eso era para Israel. Peor todavía. Porque San Pablo dice que toda escritura es inspirada de Dios. Sigue esta apostasía con los anticristos, falsos profetas. Todo es un sistema, ¿ya? No puede un ser humano durar 1000 años, ¿ya? De la primera venida de Cristo o los tiempos de Pablo hasta el regreso de Jesús. Dice el 9, dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esta apostasía, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Interesante, el Dios los va a engañar porque se hacen milagros mentirosos. Hermano, en el tiempo final lo que va a predominar es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, aunque el Señor tiene poder para hacer milagros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás le dijo a Jesús, transforma estas piedras en pan? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Satanás a Jesús? Que hiciera un milagro, porque hacer un milagro que transformara las piedras en pan. Pero Jesús no le dio un milagro, Jesús le dio un escrito está. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no le dio un milagro, sino le dio un escrito está. Pero las personas que no creen en la palabra del Señor, no creen lo que la Escritura dice, se van a guiar por los milagros mentirosos. Versículo 10 dice, con todo dice engaño e iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muchas personas se van a perder porque no recibieron el amor de la verdad, de la palabra de Dios. Por esto Dios levanta, dice, un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que se complacieron en la mentira. Por eso, mis queridos amigos, ¿cierto? Yo cuando comencé el primer tema decía lo siguiente, se levantará un anticristo, un gobernante, a base de los textos que analizamos. No, estos textos están hablando de otra cosa.
La bestia del 6.6 está hablando de Roma. Después la siguió el cuerno pequeño, que fue la iglesia católica. Y esta es la apostasía. Pero yo le voy a dejar acá una inquietud que lo vamos a analizar la próxima semana. Por lo menos estos textos vienen hablando de otro tema. Aquí en Apocalipsis, Apocalipsis 17, aparece, yo le hablé de 7 reinos. La Biblia habla de un octavo. ¿Quién es ese octavo? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Mira lo que dice la escritura acá. Dice la escritura: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y aún el otro dice, no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure por breve tiempo. La bestia era, no es, aquí dice lo interesante, es también el octavo, que de entre los 7 va a la perdición. Aquí la escritura dice de que viene otro poder, que es el octavo, pero que viene de los anteriores. ¿Quién es ese poder del octavo? ¿La Biblia lo menciona? Sí lo menciona. Pero queridos amigos, la próxima vez vamos a estudiar la próxima semana con la voluntad del Señor ese tema. ¿Quién es el octavo rey de la profecía bíblica del Apocalipsis? Así que no te lo pierdas la próxima semana ese tema. Que el Señor te bendiga altamente, es mi deseo y oración. Y yo lo que busco no es engañarlos, sino que yo lo que busco es que podamos analizar lo que la Biblia dice y cómo se fue cumpliendo y cómo se están cumpliendo las cosas, pero también con la historia. Porque hay una lógica. Uno tiene que seguir una lógica, una mecánica de la historia del mundo. No puede uno tomar un texto bíblico y relacionarlo con lo primero que pensamos. Por ejemplo, de la marca de la bestia, se ha dicho que es una computadora, que es un chip, se ha dicho que el código de barra que tienen los carnets, es un montón de cosas. Bueno, un montón de cosas, ¿cierto? No pueden ser, tiene que ser una nomás. Por eso no tenemos que interpretar la Biblia de una manera no responsable, sino a la base de la historia y lo que mismo dicen los textos, porque los textos aclaran claramente con el Espíritu Santo a qué se refiere Dios con un texto. Que el Señor los bendiga, es mi deseo de oración. Suscríbete al canal, comparte estos temas con otras personas, y mi propósito es que nos dirijamos hacia Dios, no dirigirnos a una organización que tenga un nombre, sino dirigirnos a la verdad del Señor. Ahora vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, hemos predicado ciertas verdades que están en tu palabra, Señor, que son puras, santas y verdaderas, porque eso es tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que estas palabras, estos temas tengan cabida en la mente y el corazón de los hermanos, que podamos abrir la mente y el corazón para entender tu palabra, Señor. Quizás yo no lo comprendo todo, yo soy un ser humano imperfecto, pero si hasta a ti donde tú me has mostrado, Señor, yo puedo mostrarme ante tu palabra, Señor, lo que está escrito. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y que bendiga a nuestros hermanos, la salud, la vida material, Señor, y que nos despase en nuestro corazón. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.